Jesús, podemos decir que es la gran historia de su muerte. Primero, mis hermanos, porque la muerte de Jesús es una noticia sobrenatural. Podemos decir que en la muerte de Cristo es la culminación del evangelio, de un evangelio sobrenatural. La Biblia dice que Jesús murió por nosotros en la cruz. Y el mundo ha recibido la salvación. Y nadie puede ser indiferente ante ella. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que en el Antiguo Pacto, en el Arca de la Alianza, contenía el pacto de Dios con su pueblo. La Biblia dice que esta Arca de la Alianza tenía el pacto de Dios con su pueblo y que contenía en el centro los 10 mandamientos. Según la Biblia, dice que sobre su cubierta de esta gran alianza del pacto, su cubierta era de oro. Y mis hermanos, y sobre esta cubierta de oro, el sumo sacerdote derramaba la sangre de los sacrificios en medio de 2 ángeles tallados también en oro. Es por eso que el apóstol San Pedro en su epístola nos dice que los ángeles deseaban ver aquello que correspondía a la salvación. Porque mis hermanos, porque los sacrificios, según la Biblia, que hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, era la imagen del sacrificio de Cristo. Así que la Biblia dice que quien dio su sangre para mostrar el nuevo pacto con su pueblo, mis hermanos, la Biblia dice que a través de su sangre nosotros somos limpiados de nuestros muchos pecados. Por eso decimos que la muerte de Jesús es una noticia sobrenatural. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, porque se nos predica a nosotros que estábamos perdidos, que estábamos alejados de los caminos del Señor. Y que cuando recibimos esta noticia, la gran noticia de su muerte, es una noticia sobrenatural. ¿Por qué, mis hermanos? Porque entendimos que usted y yo necesitamos la reconciliación a través de la persona del Hijo de Dios. Por eso, la muerte de Jesús es una noticia sobrenatural. Porque cuando nosotros escuchamos esa noticia, cuando nosotros escuchamos ese mensaje, cuando nosotros escuchamos, mis hermanos, el mensaje poderoso de Dios, que Jesucristo murió por nosotros, es entonces cuando nosotros le recibimos, nos entregamos a Él y tenemos una nueva vida. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando usted y yo recibimos esa noticia, fue una noticia sobrenatural. Pero cuando nosotros, la iglesia, la compartimos, también se convierte en una noticia sobrenatural. Porque brindamos esperanza, porque le decimos a la gente la manera en que pueden cambiar su vida a través del poder maravilloso de nuestro Señor. Segundo punto, la muerte de Cristo es la historia de su sufrimiento. Mis hermanos, nadie puede medir los padecimientos de Cristo en la cruz. Y no permitamos que nadie niegue ese gran hecho. Mis hermanos, a nadie le gusta reconocer que tanto dolor del Señor fue necesario a causa de nuestro pecado. Es más, hay gente que no admite eso. Es más, probablemente muchos de nosotros, tal vez cuando se nos anunció que Jesucristo había muerto por nosotros, no nos gustó reconocer que tanto dolor por Él fue necesario a causa de nuestro pecado. Por eso la Biblia dice que Él fue clavado en la cruz por nosotros. Y mis hermanos, la Biblia dice que ahí su cuerpo soportó las peores angustias. Déjenme le pongo un ejemplo de lo que significa el gran acontecimiento de la muerte de Cristo, y cómo la muerte de Cristo es la historia de su sufrimiento. Voy a relatar un pasaje, una historia que encontramos en el libro de Génesis. La Biblia dice que cuando Adán y Eva tuvieron hijos, la Biblia se centra en la historia de 2 de ellos, de Caín y de su hermano Abel. Usted conoce la historia. La Biblia dice que ambos trajeron, cada uno por su cuenta, una ofrenda a Dios. Y la Biblia dice que Dios acepta con agrado la ofrenda de Abel. En cambio, la Biblia dice que rechaza la ofrenda de Caín. La Biblia dice que, la palabra de Dios dice que ante el rechazo de su ofrenda de parte de Dios, la Biblia dice que Caín le pide a su hermano que salgan al campo.
Y allá en el campo dice la Biblia que le da muerte. Podemos decir que cuando Caín mató a su hermano Abel dijo que su carga era tan pesada que no la podía llevar. Mis hermanos, podemos decir, eso fue por un solo pecado. Caín no se sentía a gusto, Caín no se sentía en paz, Caín no tenía tranquilidad, porque había matado a su hermano, y un solo pecado estaba provocando todo ello. Pues ahora, mis hermanos, imagínense, Cristo llevó la carga de todos los pecados del mundo, no solamente del pasado, sino también del presente y también del futuro. Y la Biblia dice que Él era inocente, por eso su sufrimiento fue único. Todos nuestros pecados son, mis hermanos, todos nuestros pecados con su castigo fueron puestos sobre Él. Mis hermanos, la humanidad entera no puede saber nada, mis hermanos, simple y sencillamente que Cristo en una cruz murió por sus pecados. Y mis hermanos, y para eso no hay nada igual en la historia. Jesús cargó con todos nuestros pecados, y la Biblia dice que los llevó a la cruz. Y en la cruz nuestros pecados fueron clavados también. ¿Y sabes para qué? Porque la Biblia dice que en vez de que Dios aplicara su ira y su justicia sobre nosotros, la aplicó sobre su Hijo. Por eso decimos que la gran historia de su muerte tiene que ver con la historia de su sufrimiento. La Biblia dice que Jesús sufrió por todos nosotros y fue a una cruz para que nuestros pecados fueran también clavados a través de Él. Punto número 3. La muerte de Cristo nos muestra nuestro sustituto. La Biblia dice que cuando Él murió en la cruz, tomó el lugar de todo pecador que confiara en Él. La Biblia nos enseña una hermosa historia. Jesús, dice la Biblia, dijo 7 frases cuando estuvo colgado en la cruz. La primera de ellas, ¿se acuerda cuál fue? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda frase que Jesús dijo en la cruz fue la promesa que le hizo a un ladrón que fue colgado junto con él. La Biblia dice que Jesús fue crucificado en medio de 2 ladrones. Hoy usted y yo hemos escuchado que muchas veces se dice el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Sí lo he escuchado? Es más, hasta le dan nombres: Dimas y Gestas. La Biblia no nos dice los nombres de estos 2 malhechores. Lo que la Biblia sí nos dice es que estos eran pecadores. En cambio, Jesús, Él fue inocente, fue perfecto. La Biblia nos enseña que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, uno de los ladrones que fue crucificado con Él pidió que lo recordara cuando estuviera en su reino. La Biblia dice que Jesús le prometió vida eterna. Mis hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Cristo? La petición del ladrón fue: acuérdate de mí cuando ¿qué? Vengas en tu reino. La respuesta de Cristo fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por favor, póngame atención. Los 2 ladrones, hermanos, nos simbolizan a usted y a mí, la humanidad. En el mundo hay 2 clases de personas: los que siguen negando el sacrificio redentor de Cristo, los que se siguen bofando de la muerte de Cristo, los que siguen siendo incrédulos a la muerte de Cristo, los que... es allá, ¿verdad? Yo pensé que era aquí. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos enseña
que estos dos malhechores simbolizan y son la figura de la humanidad. Una gran parte de la humanidad sigue rechazando el sacrificio de Cristo, pero una pequeña parte de la humanidad ha aceptado el sacrificio de Cristo. Yo le pregunto, ¿usted con cuál ladrón se identifica? Yo me identifico con aquel que se arrepintió, porque entiendo que se refiere de mí. Entonces, la palabra de Dios nos dice que, mis hermanos, este hombre, el que le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino, este hombre no había ido al templo seguramente, no había sido bautizado, no había ofrendado. Pero, mis hermanos, la Biblia dice que en el último momento de su vida confió en Jesús, y eso fue suficiente. Usted y yo hemos confiado en Cristo y eso ha sido suficiente. Usted y yo podemos decir que tenemos iglesia, tenemos religión, pero eso no nos salva. La Biblia dice que lo único que provoca salvación a nuestra vida es nuestra fe depositada en la persona de Jesucristo. Y el ladrón arrepentido entendió que Cristo había y estaba ocupando el lugar que a él le correspondía en esa cruz. Ahora, déjeme le pongo otro ejemplo del Antiguo Testamento. Una vez Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, pero en el momento en que se disponía a hacerlo, Dios lo detuvo y le hizo ver que había un cordero para sustituir al joven. ¿Se acuerda usted? Cuando llegan a aquel lugar, Abraham prepara el altar y estaba todo, la leña, el fuego. Entonces el hijo de Abraham le dice: Padre, he aquí el altar, he aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Dios se proveerá. Entonces la Biblia dice que cuando lo acuesta para sacrificarlo, y al momento de que él iba a enterrar el cuchillo sobre su hijo, Dios lo detiene, y, mis hermanos, él escucha que entre los zarzales aparece un cordero. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo de él que él era el Cordero de Dios. Mis hermanos, era, en otras palabras, él señaló que él iba a ser nuestro sustituto. En Isaías 53, versículos 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mis hermanos, este pasaje nos recuerda que Él murió en la cruz por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Él murió por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia, nuestra vanidad, nuestro maltrato a otros y todo lo demás que hemos violado la ley de Dios. Su sangre alcanzó y sigue alcanzando para redimir a todos los hombres. Por eso la Biblia dice que la muerte de Cristo nos muestra nuestro sustituto. Y por último, la muerte de Cristo muestra la derrota de Satanás. El enemigo de las almas ha sido vencido por la muerte del Redentor en la cruz. Fíjese lo que dice 1 de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué nos recuerda este pasaje? Nos recuerda que Él es más poderoso que cualquier enemigo, incluyendo a Satanás. Por eso dice que Él tiene poder para darnos la victoria todos los días. Mis hermanos, usted y yo tenemos el poder de Dios. ¿Sabe para qué? Mis hermanos, para vencer y tener victoria todos los días. No importa la situación, la circunstancia en que usted esté. Si nosotros confesamos a Cristo como nuestro Redentor y le seguimos, la Biblia dice que sabemos que tenemos vida eterna. Y, mis hermanos, la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ¿sabe una cosa? La Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores. Ahora, por todo ello, este es el tiempo de expresar nuestra gratitud a Dios por el don inefable de su Hijo, que entra en nuestra vida
y nos transforma. Mis hermanos, debemos agradecerle al Señor, a nuestro Padre Celestial, por la vida de su Hijo, pero sobre todo por la muerte de su Hijo, que a través de su muerte usted y yo podemos tener salvación y vida eterna. Mis hermanos, la gran historia de su muerte es que es una noticia sobrenatural, es una historia de sufrimiento, es una historia de nuestro sustituto, y la muerte de Cristo nos muestra la derrota de Satanás. Mis hermanos, Él es un enemigo vencido. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, sigamos contando la gran historia de su muerte. Compartamos al mundo que Jesús murió por sus pecados. Compartamos al mundo que en Cristo hay esperanza. Compartamos al mundo que en Cristo hay poder para transformar vida y darnos vida en abundancia. Este es el verdadero significado de contar la mejor historia jamás contada, la muerte de Cristo por todos nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú nos permites estar en esta tu casa, de poder compartir este mensaje y de poder recordar que a través de la muerte de Cristo, y solamente a través de su muerte, todos nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan precioso que hiciste por nosotros en esa cruz. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por todo ello. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta tarde, como este es un culto especial donde recordamos la muerte del Señor Jesús, qué gran ocasión para tener y celebrar la cena del Señor. Así que voy a invitar a mis hermanos diáconos que me van a ayudar para el partimiento de los elementos de la cena del Señor. Pido que por favor pasen, y voy a invitar a todos los miembros de nuestra iglesia que en esta hora quieran participar de este ceremonial. Si usted nos visita de otra iglesia evangélica y fue bautizado por inmersión, bien puede participar también de este ceremonial. Mis hermanos, pónganse de pie los que habrán de participar de esta santa cena.